the American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I've worked on highly classified UAP programs. 28 years. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de la Cápsula del Tiempo. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, esta vez buenas noches. Mira, nos gustan las noches. También. Sí, son casi las 11, ¿eh? Empezamos a grabar ya sí, hoy ha sido un poquito tarde, pero bueno, estamos de viernes. Hoy es viernes y bueno, pues buena hora también, ¿no? Buena hora. Es verdad que grabamos un poquito más tarde, pero bueno, pues por circunstancias nos ha sido imposible grabar antes pero estamos aquí, sí, que es lo importante. Bueno, hoy hablamos de un par de temas muy interesantes, algo que ha sucedido, que está casi sucediendo en este momento y bueno, pues como siempre nuestras vías de contacto, el podcast de la cápsula @gmail.com, estamos en Twitter @cápsulala y nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Bueno, hoy empezamos el podcast hablando del estreno de un documental llamado La Era de la Desclasificación. Hemos escuchado un poquito el tráiler de este documental. Este documental lo dirige Dan Farad, una persona que creció fascinado por las típicas películas ochenteras de alienígenas tipo Spielberg, y quien no, ¿sabes? Sí, o sea, yo por lo menos... Spielberg, que por cierto está grabando también una película con... todo lo que ha pasado con todos los avistamientos de drones de Nueva Jersey, pues sabemos que Steven Spielberg está grabando algo con esto y ya sabemos lo que le gusta grabar a Spielberg. O sea, efectivamente, que todo lo que hace él es por algo y lleva rastro. Eso estaremos deseando ver la película. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, este documental se estrenó recientemente en el festival de South by Southwest en Austin, Texas. Uh-huh. Todavía no se ha anunciado una fecha oficial del lanzamiento para el público general, o sea que tenemos que esperar un poquito, pero sí que se espera que próximamente esté disponible en plataformas de streaming y en algunos cines también. Yo creo que la espera va a merecer la pena, ¿eh? Sí. En este documental Dan no ha hablado con 4 aficionados a las típicas conspiraciones locas, lo típico, o sea, lo que son los frikis y tal, sino que ha incluido entrevistas a 34 altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sí. Ahí lo dejo, ¿eh? Para que luego digan que resulta que es cosa de locos, no. No precisamente, porque de hecho es gente muy potente la que está hablando aquí y yo creo que esto ya va a ser un antes y un después sobre todo en la opinión generalizada a nivel social, sobre todo después de que toda esta gente se sepa lo que ha dicho. Hombre, ya lo que es el título del documental es La Era de la Desclasificación, o sea, y la desclasificación que se va a hacer en Estados Unidos, que Trump ha dicho que va a hacer, que yo creo que va a ser así, que vamos por buen camino, vamos, para los que queremos saber la verdad. Sí, luego de todas formas comentaremos quizás los motivos por los cuales esto va a ser así, que uno de ellos quizá pueda ser porque no son capaces de ocultarlo más.
Pues bueno, uno de los 34 altos funcionarios, por ejemplo, estamos hablando de gente como James Clapper, que es antiguo director de Inteligencia Nacional, y entre otros el senador Marco Rubio, que lo hemos visto muchas veces ahora en las audiencias que ha habido hace poco de Estados Unidos, las audiencias públicas estas que estábamos todos esperando aquí que nos dijeran, pero bueno, poco a poco. Esto está yendo más allá de las audiencias del Congreso. Vamos a hablar por qué no es todo de golpe. Ahora seguiremos con el otro tema que es muy interesante. Hoy tenemos un podcast denso. Sí, sí. Bueno, Marco Rubio, pues eso, que han dado la cara públicamente y que, bueno, que sí, que admiten que hay algo muy gordo que nos está ocultando. Sí, absolutamente. Estos entrevistados pues admiten que existen fenómenos aéreos no identificados detectados continuamente sobre instalaciones militares, que ya lo sabemos, especialmente en lugares nucleares, justo. O sea, nos están cuidando realmente. Estos seres que están por aquí nos están cuidando. Sí, hasta ahí realmente no están diciendo nada que no supiéramos ya. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos están diciendo, oye, pues la gente lo confirma. Es una forma de decir, pues la gente que lo pensabais ya de antes, pues bueno, están tranquilos porque... Pero bueno, que son lugares súper vigilados y que bueno, que no puede entrar cualquier dron. No, es que ha entrado un dron. No, perdona. Eso no se permite, claro, eso no se puede ser. Pues se sugieren cosas como que muchos avistamientos podrían estar relacionados con inteligencias no humanas, claro. Y ojo, porque no están diciendo exactamente extraterrestres, como podemos imaginarnos, pero sí dejan caer claramente que esto no es obra nuestra, ¿eh? Inteligencias no humanas, y muchas veces hemos hablado de inteligencias artificiales extraterrestres. Claro que pueden ser drones extraterrestres. Efectivamente. Esa forma de pensar, esa forma de procesar, de esto vamos a hablar luego en la parte final del podcast también. Sí, que es muy interesante. Además que es algo personal. Hablan directamente sobre la existencia de programas secretos dedicados a recuperar y analizar tecnología alienígena. Y es lo que hemos hablado muchas veces ya. Al parecer llevan 80 años intentando hacer ingeniería inversa con objetos que, según ellos, no son de este mundo. Claro. ¿Pero por qué deciden romper el silencio? Por lo que hemos hablado en numerosos podcasts ya. En palabras de Dan Farrad, estos altos cargos decidieron participar porque ven una oportunidad legal de divulgar lo poco o mucho que pueden decir sin romper la confidencialidad absoluta. Básicamente están intentando preparar poco a poco al público para que, por lo que podría ser una revelación mayor en el futuro, que hablaremos ahora. Que lo vamos a repetir. También. Sí, todo esto... todo enlazado. Claro, efectivamente. Todo este podcast es todo... Sí. Bueno, está todo conectado, podría pues ser. Eso, ¿qué decir de este documental? Pues como no lo hemos visto y nos fiamos de lo que nos han un poco explicado... Sí, de lo que hemos leído, de lo que hemos... Claro, porque no se puede ver. Pues hombre, por un lado están los defensores de este documental que dicen que es una auténtica bomba informativa y estamos hablando de gente importante, que no son testimonios aislados o cosas, por ejemplo, yo que pueda decir no, yo de hecho diría que es el documental. Es verdad que siempre que se anuncia alguna cosa de va a salir un documental, una noticia tal, luego al final queda un poco, bueno, pues como no ha sido para tanto. Yo en este caso tengo fe en lo que se va a decir, pero sobre todo tengo fe por las personalidades que van a participar. Entonces, sí, bueno... Por eso creo que hablan abiertamente de programas secretos, o sea, que no es que... Y tecnología avanzada, que no es posible que lo hagan los seres humanos. Sí, no está claro. O sea, el ser humano actual. Porque como también hay la teoría de que podemos venir del futuro, aquí a un poco... Hay tantas teorías, pero claro, bueno. ¿Cuál es el propósito de este documental? Pues concienciar a la población. Pues luego también hablaremos de esto. Ya, pues es que también dicen, claro, los críticos, pues siempre hay críticos. Obvio, tiene que ser así. Pues claro que hay mucha gente importante hablando, pero ¿y dónde están las pruebas? A ver, y es que es verdad, el documental no presenta fotografías claras o materiales inequívocamente extraterrestres. Sí, o sea, que tampoco... Ya. ¿Qué pasa? Que lo que hace eso es que haya muchos que se mantengan escépticos sí, que no y que realmente no haya una revelación clara. Bueno, documental que se está preparando, ya veremos un poco con qué intenciones. Y muchas veces hemos hablado sobre de qué manera
los gobiernos nos van a anunciar ese primer contacto con otras civilizaciones. Eso es una incógnita que tenemos siempre ahí. Vamos a ver cuándo se resuelve. Pero hoy no vamos a hablaros de esto, no vamos a hablaros tanto sobre cómo, sino más bien cuándo. Pero no cuándo va a suceder, sino cuándo estos gobiernos, estas autoridades, van a considerar que ya tienen la información que necesitan y que dicha información les da luz verde para la revelación. Pero, vamos a ver, Carlos, ¿tú crees que lo tienen bajo control o más bien están esperando improvisar? Están improvisando sobre la marcha, yo creo. Yo creo que están monitorizando informaciones para saber cuándo ellos pueden hacerlo. Vamos a ver más. Claro, esto no se sabe, es decir, ¿qué tipo de información es la que supuestamente iba a permitir, o incluso, quién sabe si obligar a estos gobiernos a dar el paso de admitir de forma oficial que no estamos solos, ¿vale? Bueno, básicamente esta información nos va a provenir de dos lugares diferentes, de dos fuentes distintas. De una parte estarían las propias fuentes gubernamentales en relación a su propia capacidad para seguir ocultando información relativa a la existencia de otras inteligencias no humanas, ¿vale? Históricamente, pues bueno, siempre se ha desmentido avistamientos, se ha tratado de evitar desclasificaciones, se ha fomentado durante muchos años ese estigma del que tanto se ha hablado hacia pilotos, hacia testigos, y que ahora pues parece que por fin se está empezando a eliminar, ¿no? Y muchas otras maniobras dirigidas a encubrir o a entorpecer el conocimiento sobre todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Ya, bueno, pero también es porque hay gente que da testimonio de cosas que pues, militares y demás, o sea que también a lo mejor están un poco ya avanzando. Habrá que ver si no se le va de las manos, porque puede suceder, claro. De hecho, una de las teorías es que se les está empezando a ir de las manos, ¿no? También tendría mucha influencia la información relacionada con esa carrera tecnológica, ¿no? Que podríamos decir, pues eso, esa lucha entre países por conseguir ese avance tecnológico para tomar ventaja frente a otros países considerados enemigos. Entonces, bueno, hay países que, al parecer, pues eligen centrarse en obtener información técnica o tecnológica para que, pues como si el hecho de un contacto con otros mundos no fuese a suponer el fin del nuestro, ¿no? Tal y como lo conocemos. Es decir, yo creo que las jerarquías entre países en ese caso directamente desaparecerían, porque tendrían que haber nuevas alianzas, luego lo vamos a comentar también. Pero bueno, la segunda fuente de información vital, esto es así, para poder dar a conocer ese hipotético contacto, nosotros creemos que es de lejos la más importante, no es otra que nuestra propia percepción del acontecimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo reaccionaríamos como humanidad en ese caso? ¿Tú crees, Ángeles, que por ejemplo el mundo, ¿tú crees que estamos preparados para enfrentar ese momento? ¿Tú qué opinas? Yo sé que tú sí. Claro. Tú, tu individuo, claro. Claro, efectivamente. Yo creo que como sociedad no. Como sociedad no. No, porque realmente estamos metidos en una vorágine de trabajo, de yo quiero ganar. Cada uno está metido en su vida, en su mundo. La mayoría de la gente es así, quiere ser más, quiere tal. El ego que tenemos es infinito, por lo tanto yo creo que sí que es verdad que habrá un núcleo de población como nosotros, por ejemplo, pero que sí minoría. Que somos minoría. Bueno, es posible que hayáis oído hablar de YouGov, que es una empresa internacional de investigación de mercado, y se dedican pues a esto, a encuestas de opinión. Son muy conocidos por encuestas políticas, electorales, también sobre temas sociales y culturales. Hay que decir que los resultados de los sondeos que hace esta gente pues suelen aparecer con bastante frecuencia en medios como la BBC, The Guardian, el New York Times. Es decir, es una empresa que tiene cierta credibilidad. Bueno, el 14 de marzo de este mismo año, es decir, hace unas semanas escasa, YouGov ha lanzado una encuesta en Reino Unido para conocer cuáles son las creencias de los ciudadanos británicos respecto a la vida extraterrestre. Bueno, pero espera, antes de entrar en datos, ¿sabemos quién encargó la encuesta? Porque claro, una cosa es que se haga por curiosidad y otra que se haga por... tenga un motivo detrás. Pues ahí. No lo sé, quién encargó la encuesta. Claro, es que eso puede ser por dos motivos. Yo no lo sé. O puede ser que alguien le haya dicho algún gobierno. Claro. Es que efectivamente. Es que hay muchas suposiciones, muchas suspicacias con respecto a esto. Claro, los motivos no se sabe quién lo ha hecho. Se sabe que se quiere saber, ¿no? Qué es lo que opina la gente, pero sobre todo se ha levantado mucha polémica, mucha expectación, porque se ha conocido que no es la primera encuesta que esta empresa realiza, sino que en 2021
ya hizo una encuesta prácticamente igual. Es decir, hay alguien que quiere saber y hay alguien que quiere saber con cierta frecuencia. Es decir, hace 4 años hizo una encuesta y se vuelve a repetir esa encuesta porque son prácticamente calcadas. Vamos a comentar, si te parece, lo más importante de estas encuestas y las conclusiones que podemos sacar, que hay una, a nosotros ya sabéis que nos gusta mucho conectar, nos gusta mucho escarbar y ahora lo vamos a ver. Si hay alguno de vosotros queréis echar un vistazo a las encuestas, nos las podéis pedir porque las tenemos, las podéis buscar también, no es muy complicado encontrarlas, pero con la amabilidad que nos caracteriza, pues os las hacemos llegar. Preguntas, pues no vamos a hacer todas las preguntas porque evidentemente son encuestas bastante extensas, entonces pues bueno, no queremos convertir esto tampoco en un lío de porcentajes y de cifras, pero bueno, nos centramos en las preguntas más interesantes. Bueno, pues por ejemplo, ¿crees que civilizaciones alienígenas inteligentes han visitado la Tierra? Pues mira, un 32% cree que sí en algún momento de la historia, un 22% cree que incluso en los últimos 100 años. ¿Tú qué crees? Pues que, claro que yo creo que han estado aquí siempre. Que ayer. No, yo pienso que han estado aquí hace mucho tiempo, que sí que es verdad que ayudaron a muchas cosas, que civilizaciones antiguas... No, eso va después, no te adelantes. Ah, bueno, no te adelantes, tú cíñete a la pregunta. Bien. ¿Tú crees que sí? Sí. Yo creo que también. Por ejemplo, la siguiente. ¿Crees que algunas especies de la Tierra descienden de la vida extraterrestre? 19% cree que sí. 19%. Es casi 1 de cada 5 personas. Bueno, fíjate, yo creo que a lo mejor no, fíjate. Yo no lo sé, algunas es posible especies, que sí, yo creo que es posible. Con que puede haber a lo mejor algún meteorito que haya traído algún... Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor quizás no descendencia directa, pero que es posible que parte de nosotros a lo mejor... Que sea vida extraterrestre no quiere decir que sea vida como nosotros. A ver, vamos a ver, puede ser los pulpos. Dicen que, claro, los pulpos dicen que son seres muy inteligentes. Bueno, te habla de especies de la Tierra, no te dice los humanos. Pero es que empiezan a haber estudios científicos de que dicen que los pulpos pueden ser vida extraterrestre. No quiere decir que haya pulpos por otros sitios del universo. Hablaremos de los pulpos. Sí, yo me apoyo. ¿Crees que los extraterrestres ayudaron a las primeras civilizaciones humanas? Un 21% cree que sí. Yo estoy conforme de que sí. Seguro. Vale, ¿tú? Yo no lo tengo claro. Ah, bueno, no sé. Es que no lo sé. Claro, cuando no lo contestas es porque no lo tengo claro. Bien, vale. Otra es, ¿por qué no hemos contactado con extraterrestres aún? Un 16% cree que los extraterrestres saben que existimos, pero no quieren contactarnos. Y un 10% cree que ya nos han contactado, pero los gobiernos lo ocultan. Yo aquí podría pensar las dos cosas, que saben que existimos y pasan de nosotros, o que incluso ya nos han contactado en algún momento de nuestra historia. No me parece descabellado ninguna de las dos. En cualquier caso, es muy curioso porque en 2021 el 50% de personas creían en civilizaciones extraterrestres y a día de hoy, 4 años después, esa cifra ha subido hasta el 75%. Pero el 32% cree que alguna de estas civilizaciones ha visitado la Tierra en algún momento. Es decir, solamente en 4 años el número de gente que cree en otros mundos ha aumentado en un 50%, que es una barbaridad. Sí, vamos, que si seguimos así, en nada de tiempo vas a ser aceptado por la mayoría. O sea que, sí. Que igual estamos ya preparados para el contacto real y pensamos que somos 4 frikis. Y es que realmente la gente ya está así, ya preparada. Claro, es que... Esperemos, ojalá. Podría pasar cualquier cosa. Pero vamos a sacar conclusiones, ¿vale? De la encuesta. Bueno, la primera conclusión que sacamos es muy básica, muy clara, es la desconfianza hacia los gobiernos. Es decir, eso es una cosa que va en aumento entre la población inglesa porque en 2021 el 49% creía que el gobierno ocultaba información sobre ovnis y este año, en 2025, ese porcentaje ha subido al 55%. Es decir, la gente cada vez confía menos en el gobierno y en la información que nos dan. Otra conclusión es que si hiciéramos esta encuesta extensible al total de la población del planeta, pues como humanidad nos planteamos y yo estoy muy de acuerdo con esto, nos planteamos nuestra propia insignificancia ante la posibilidad de vida extraterrestre. Porque del 75% que cree que hay vida extraterrestre inteligente, el 37% cree que la hay en nuestro sistema solar y un 16% de gente cree que los extraterrestres ya saben de nosotros, pero nos ignoran por elección propia. Es decir, existe cierta sensación de que no somos importantes, cosa que yo creo absolutamente esto. O sea, esto yo lo tengo claro.
También podemos deducir que una parte importante de la población cree en la influencia alienígena en nuestra historia, y es que un 32% cree que los alienígenas ya visitaron la Tierra en algún momento, un 21% cree que ayudaron a las primeras civilizaciones humanas y el 19% piensa que algunas especies terrestres podrían descender de extraterrestres. Es decir, para mucha gente, nuestro ADN en realidad no sería nuestro. Bueno, también hay que decir que, como con todas las encuestas, es decir, no solamente con esta, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Ya que es cierto y se sabe pues que existen maneras de dirigir las respuestas, ¿vale? En función de cómo se plantea una pregunta, pues se pueden activar ciertos sentimientos que pueden condicionar pues las preguntas que van a continuación. También es importante a quién preguntas. Claro, no es lo mismo elegir a gente joven que gente mayor, o gente que vive en ciudad que gente que vive en el campo, en una zona rural. Pues esto puede hacer que la muestra varíe mucho, el orden de las preguntas, es decir, todo esto importa. No lo diríamos, evidentemente, si no supiéramos que posiblemente detrás de una encuesta de este tipo haya intereses detrás, aunque no sepamos cuáles. Que lo mismo los intereses pueden ser ocultar como pueden ser dar a conocer. En este caso no lo sabemos, pero también sabemos que históricamente el control de la población ha sido uno de los caballos de batalla más importantes, y un claro ejemplo de esta ingeniería social pues lo tenemos en lo que sucedió con el panel Robertson y con la famosa fotografía del ovni del caso Calvin. Pues claro, a ver, Carlos, hemos hablado muchas veces de cómo los gobiernos manejan la información, como estamos viendo, sobre todo en lo que es el fenómeno OVNI, de cómo deciden si se quiere saber o lo que se quiere saber. O sea, ellos siempre tienen que manejar todo. Y aquí es donde entra el panel Robertson, que es clave para entender por qué se ha ridiculizado el tema OVNI durante décadas. Y además se va a relacionar con lo que has dicho, la foto famosa que fue el caso Kelvin, porque si algo nos enseñó la historia es que cuando aparece una evidencia demasiado clara hay que enterrarla, manipularla, hay que darle la vuelta. Hay que hacer lo que sea para que no... Sí, está claro. Pero vamos por partes. Antes de meternos en Calvin, Carlos, ¿qué sabes tú del panel Robertson? Pues no sabía gran cosa, si te soy sincero, la verdad. Claro, o sea, sabía que existía, sabía que sucedió, sí. Sabía que estaba gente famosa, algún científico conocido metido en el ajo, pero... Sí, porque esto fue que fue un movimiento estratégico muy bien pensado, y quiero que lo expliquemos bien para que la gente entienda por qué todo lo que vemos hoy viene de ahí. Efectivamente, pues sí, fue digamos una semilla que se plantó en su momento, fue una forma de actuar, se dieron cuenta de que era algo que tenían que hacer. Y de una forma o de otra, con el paso de los años, es algo que han ido haciendo o intentando. Bueno, pues vale, mira. Pues el panel Robertson se formó en 1953, en plena Guerra Fría, y no fue precisamente para investigar ovnis. No, su objetivo real era otro: convencer a la opinión pública de que los ovnis no eran un tema serio y que todo era explicable como fenómenos naturales o errores de percepción. Porque claro, en ese momento había un problema. La gente estaba viendo demasiadas cosas en el cielo. Se estaban acumulando los avistamientos y el gobierno estadounidense estaba cada vez más incómodo con el tema. No por los ovnis. Sí, que no pensaban que eran naves extraterrestres. No porque fueran necesariamente naves extraterrestres, sino porque se estaba creando un caos informativo que podía afectar a la seguridad nacional. Sí. Imagina la situación. Era plena Guerra Fría, radares detectando objetos desconocidos, la gente reportando luces extrañas, y el gobierno con miedo de que la URSS pudiera usar este ruido mediático para colar aviones espías sin que nadie se diera cuenta o distinguiera de los ovnis. Sí, yo creo que de hecho en aquella época estaban casi más preocupados de su Guerra Fría contra la URSS que por otras cosas. Pero también en el fondo de reojo cosas, miraban y veían, aquí está pasando algo, claro. Efectivamente. Aquí es donde entra Edward Condon, el físico que años después lideraría otro estudio científico sobre ovnis, el famoso informe Condon, sí, de 1968. Pero antes de eso, en 1953, el panel Robertson ya había dejado claro que el objetivo no era investigar los ovnis, sino hacer que la gente dejara de hablar de ellos.
Efectivamente, no tenían como misión investigar, sino acallar voces, más bien. Es curioso porque el informe Condon, que se presentó como el estudio definitivo sobre el tema, concluyó que no había ninguna evidencia de que los ovnis fueran una amenaza o que merecieran mayor investigación. Sí. Exactamente la misma narrativa que se estableció con el panel Robertson 15 años antes. O sea que era lo mismo. Sí, el mismo objetivo, pero bajo otro nombre. Claro. Ya está. Eso se ha hecho históricamente. Pues claro, como lo del libro azul, claro, empezó, todos esos sí, proyectos que empezaban eran simplemente para tapar lo que era el tema ovni. Y ahí entra el panel Robertson, que tenía una misión muy clara. Primero, eliminar el interés del público sobre los ovnis. Segundo, ridiculizar el fenómeno para que la gente dejara de tomárselo en serio. Y tercero, controlar la narrativa. Sí, que son 3 puntos, pero en el fondo son los 3 lo mismo. Claro, eso para que hubiera un caso, si hay un caso llamativo, pues que los medios no lo explotaran demasiado. No hacer caso a la gente, vamos. Claro. Si ven algo, pues no, ni caso. Y aquí es donde viene lo bueno, porque el panel Robertson no solo dijo lo que había que hacer, sino que estableció un manual de estrategias para desacreditar cualquier caso ovni. Sí, el manual del perfecto desacreditador. De ovnis. Y estas estrategias que se siguen usando hoy, seguro que te suenan. Pues fijo, ya ves. Pues mira, por ejemplo, relacionar los ovnis con fenómenos psicológicos. Si alguien ve algo extraño, pues hay que sugerir que hay un error de percepción, fatiga o histeria colectiva. Esto me suena a mí y nos suena a todos. Bueno, pues claro, pues lo típico. Usar la prensa y la televisión para ridiculizar el tema. ¿Cómo? Pues como series de ciencia ficción, caricaturas. Pues oye, pues que asociando los avistamientos con gente que es excéntrica. Sí, sacas a un personaje diciendo que ha visto un ovni. Sí, o poner hombrecillos verdes, los típicos hombrecillos verdes, pues ridiculizando todo. Desviar la atención con explicaciones absurdas. Pues aquí entra lo típico. Era Venus, era un globo meteorológico, era la bolsa de Mercadona que hablábamos nosotros, sí. Reflejos de cámaras. Bueno, siempre una explicación que aunque no tenga sentido. Otra cosa, pues infiltrar a escépticos en los medios para contrarrestar cualquier testimonio serio. Pues esto es clave, los científicos sí. Sí, pones a los tontos a explicar lo que han visto y pones a los serios a decir claro, que no. Claro, pues cada vez que hay un caso fuerte, pues aparece un experto, para la tela un periódico y lo desacredita totalmente y bueno, da igual las pruebas que haya. Y claro, pues después de años y años de explicar estas tácticas, la gente interioriza que los ovnis son un tema de locos. Al final es una estrategia que... de frikis, vamos. Es muy sencilla, pero que aplicada año tras año acaba calando entre la población. Gente, realmente la gente normalmente es que no es por... No quiero decirlo así, pero lo voy a decir. Dilo. Es muy tonta. O sea, es muy tonta, ¿no? Bueno, somos muy tontos como sociedad, ¿sabes? Sí, bueno, en este tema, yo estoy hablando de este tema, no estoy hablando de otros temas. Claro. En este tema yo me considero de que yo no me voy a creer lo que me digan. Yo he visto cosas que ya no me van a... No me pueden decir que son cosas que me estoy inventando o que he visto un reflejo. Pues eso, que intenta siempre desacreditar todo lo que puedas ver. Sí, eso es. Pero, pues eso, vamos ahora a hablar del caso Kelvin, que es un caso real, que va al pie de la letra lo que estamos hablando. Es un ejemplo claro de cómo se aplicó el manual del panel Robertson. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Nos vamos a Escocia en 1990. 2 excursionistas estaban en una zona montañosa y ven una nave gigantesca flotando en el cielo. Cuidado. Toman 6 fotografías del objeto desde distintos ángulos. Y aquí empieza la historia, porque esas fotos fueron algunas de las imágenes más impactantes de ovni jamás tomadas. Esa foto es muy conocida. La habéis visto todos, seguro, sí. La tenemos que poner, si no que la busquen, pero vamos, que es que la van a encontrar, porque es que es un ovni que es de forma de diamante, pero es un ovni realmente. Es como un diamante en horizontal, como un rombo. Y que va un avión militar. Efectivamente, sí. Pues cerca de ellos. Pues ¿qué pasó después? Pues lo de siempre. La foto desapareció. Los testigos la entregaron al periódico Daily Record y la pasó al Ministerio de Defensa británico, que decidió que el mundo no debía verla, por lo como muchas cosas. Muchas fotos que han sido, pues le dijo a los testigos que nunca hablaran del tema. Básicamente le metieron miedo y lo borraron del mapa, pues con lo que serían los hombres de negro en América. Hay cosas muy, muy curiosas. Bueno, pero con esa foto que
vimos todos hace, yo creo que un par de años o 3 como mucho. Sí, bueno, se filtró. Sí, se filtró gracias a un investigador que ahora mismo no tengo el nombre, pero además se documentó y salió a la luz en el 2022. Y bueno, pues eso, cuando salió ya fue tratada como un ovni, como una ya no foto le dieron más importancia. Que ya no le dieron importancia. Y bueno, y eso, pues ahí tienes una cosa que en los 90 hubiera sido un cambio en la historia. O sea, fue enterrada por el sistema y fue una manipulación que diseñó el panel Robertson en los años 50. Sí, lo mismo, pero aplicado por otras personas y de otra manera, pero al final es igual. Claro, pues que al final lo que nos deja el panel Robertson y casos como el de Calvin es que no haya pruebas, es que nos han entrenado para ignorarlas. Eso es. Nos han enseñado que este tema es una tontería y si alguna vez hay algo que no se puede explicar, pues lo desaparecen. Lo desacreditan, lo convierten en algo gracioso, para que no vaya más allá. Y eso, pues nada, pues que está claro que no sabemos exactamente hasta cuándo va a durar este juego. Bueno, al final lo que resulta es que si ponemos en contexto todos estos hechos del pasado y lo confrontamos con lo que está pasando hoy, pues nos da cierta idea para entender o quizás intuir qué es lo que tenemos entre manos. Es decir, manipulación de la opinión de la gente en el pasado, preocupación e interés por la opinión de la gente en el presente, básicamente porque la ciencia y la información ya es algo que juega de nuestro lado, eso es una cosa que no se puede manipular. Creación de encuestas, desclasificación progresiva, normalización, podríamos llamar incluso del fenómeno, pues todo esto conecta con esta última conclusión que nos faltaba por hablar de estas encuestas de YouGov y que podríamos resumir en una palabra. ¿Qué palabra sería esa? Pues yo creo que la palabra que mejor lo define a todos los niveles es miedo. Porque aquí creemos que es donde está la clave. Según estas encuestas, cada vez menos gente, y esto es una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, cada vez menos gente quiere establecer contacto. En 2021 era el 31% de la gente la que deseaba, por decirlo de alguna manera, ese contacto. Pero bueno, eso es un poco contradictorio, ¿no? Porque si realmente... Ahí está la clave. Si cada vez más gente cree en extraterrestres, ¿por qué cada vez menos gente quiere tener ese contacto? Justo, ahí está la clave. Pues ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque si antes era el 31, a día de hoy ese porcentaje es el 25. Es decir, un fenómeno que cada vez está más aceptado, pero cada vez menos gente quiere verlo con sus propios ojos. Fíjate que nosotros lo hablamos muchas veces y nosotros estamos deseando verlo. Sí. Pero no es lo normal. Claro, ya. No es lo normal. Resulta que es que un 40% de la población cree que lo mejor es mantenernos ocultos si encontramos vida extraterrestre. Y un 38% dice que no sabrían qué hacer en ese caso, lo cual sugiere incertidumbre, miedo y sobre todo desconfianza hacia las instituciones, que es lo que venimos hablando. Claro, este miedo resulta que, y de hecho si ponemos todo lo que estamos hablando en contexto, al final es que se entiende fácil. Este miedo es contagioso porque si las personas tienen miedo, o sea, si como sociedad tenemos miedo porque nos sentimos vulnerables, eso hace que las instituciones y los gobiernos tengan miedo por nuestra posible reacción en el caso de que se produjera ese contacto. Así es. Y de ahí todos estos intentos de control de la población, todo este panel Robertson hace años, estas encuestas a día de hoy, un poco pues para saber, pues para ver cómo está el patio, ¿no? O si está el horno para bollos, que se dice aquí en España, pues un poco eso. Entonces,
¿Qué podría pasar si se produjera ese contacto? Si la gente no fuera capaz de aceptar que su sistema de creencias ha dejado de existir, o si nos damos cuenta de que los gobiernos han perdido todo ese poder y que estamos desamparados. Por poder pasar, o sea, esta pregunta tiene infinitas respuestas, porque podría pasar prácticamente cualquier cosa, pero todo lo que sucediera, y ya adelantamos que yo, por lo menos en mi opinión, creo que casi todas las cosas que podrían suceder son malas y sucederían como consecuencia de lo que se llama shock ontológico. El shock ontológico es lo que te sucede cuando se produce una situación que te obliga a cuestionar tu propia visión del mundo que conoces. Es decir, llevas toda la vida con unas creencias muy arraigadas, no hablamos solamente de creencias religiosas, podemos hablar de cosas como pues nuestra escala de valores, cuestiones éticas que siempre hemos creído de una forma, cosas tan básicas como a lo mejor lo que es el bien y lo que es el mal. Sí, bueno, sí, que es verdad que eso ha pasado también antes, ¿no? O sea, con ejemplos como Copérnico cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y la gente no lo quería aceptar y bueno, no era un problema no es que sea que la humanidad tiene el problema que necesita tiempo para poder procesar ese momento, esas cosas. Efectivamente, o sea, es cuando siempre has creído algo y de hoy para mañana te dicen que es que eso no es así. Claro, pues es que es así. Tiene que ser duro, ¿vale? Tiene que ser progresivo, claro, sí, tiene que haber tiempo. Tiene que haber tiempo. Vamos a enumerar algunas de las consecuencias que podría tener un shock ontológico a nivel mundial, para que podamos entender el porqué de tanto interés por controlar y conocer la opinión de la gente sobre un posible contacto. Es decir, cuando sabemos qué es lo que puede pasar, entonces entendemos qué es lo que están haciendo, ¿vale? Y por qué lo hacen. Y esto es importante, ¿sabes? Porque nos pone en el contexto de poder entender un poco el porqué de las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta entenderlo, pero si te paras a analizar, pues al final encuentras la respuesta. Bueno, en primer lugar, lo que se podría producir, pues como ya hemos dicho, un colapso en el sistema de creencias. Muchas religiones, muchas doctrinas espirituales tendrían que afrontar preguntas pues muy incómodas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de Dios en el universo? Es que la Iglesia Católica ya se está preparando. Claro, que yo sepa, claro. Los demás no lo sé, pero la Iglesia Católica ya se está preparando para eso. Claro, es algo que muchas instituciones ya ven venir. Pero nosotros también incluso nos podríamos preguntar cuál es nuestro propio papel en el universo. También sería muy probable la proliferación de sectas, nuevos dioses, el típico Mesías de las estrellas, que esto me lo invento yo ahora, pero, llegado el caso se lo inventará otro. Es que realmente existen, o sea, es que eso ha existido siempre, las sectas han existido hace mucho tiempo. Pero en una situación como esta, tú imagínate que aterriza una nave nodriza de una civilización extraterrestre, la gente se va a replantear muchas cosas y ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, que se dice, ahí estaría mucha gente. No va a dar tiempo a mucho más. Si aterriza aquí una nave nodriza, no lo sabemos. Yo creo que ya realmente estamos acabados como humanidad. Bueno, no tiene por qué. Si tienen que venir en son de paz, bueno, no creo. Si ya aterrizan será para algo, si no, bueno, a lo mejor para salvarnos, es verdad. Bueno, esperemos que sí. Pero con esta destrucción del sistema de creencias también sucedería una profunda crisis política y social. Dime tú, ¿quién va a confiar en un gobierno que te ha estado ocultando información durante décadas? Pues bueno, esto nos llevaría a protestas masivas, caída de líderes, nuevas alianzas entre países para enfrentar la nueva realidad. Pero lo más importante sería la negación total de la autoridad de las instituciones. Es decir, si tienes que reconocer una inteligencia superior, si tienes que reconocer un poder superior, se deduce que el gobierno en realidad no está a cargo de la situación.
Y probablemente tendríamos también que replantear casi toda la historia de la humanidad, la arqueología, la antropología, la historia, pues se verían obligados a reescribir los orígenes de nuestra vida si se llegase a demostrar, por ejemplo, que otras civilizaciones fueron o ayudaron más bien a nuestras civilizaciones antiguas, que incluso fueran creadas por alienígenas. Pero bueno, es que a día de hoy, pues eso, que los científicos y demás siempre tachan de, ay, ¿cómo puede ser? No, es que eso lo hicieron, es que yo creo que es que nos están ocultando mucho. Yo creo que saben algo más. Pero bueno, es que mi creencia está clara. Sí, tu creencia está clara. Entonces, claro, pues tengo que repetirme siempre. Y, la de muchos también. Yo aquí tengo muchas dudas, no sé exactamente. No, yo estoy segura de que los científicos como tal, no, pero sí que es verdad que los gobiernos sí que lo saben y la historia no está contada como debería estar contada. Hay mucho parche en la historia de la humanidad. Puede ser, puede ser. No lo sabemos todavía, es probable que lo sepamos en algún momento. Pero a nivel más individual, que es otra cosa, que es quizá lo que nos afecta a nosotros más como personas, ¿no? Como ciudadanos del mundo, se produciría una profunda crisis existencial por la que muchas personas entrarían en una profunda fase de negación de la nueva situación. Seguro que mucha gente, esto yo lo tengo claro, porque además es que no sería capaz de entender directamente, sobre todo gente más mayor. Yo siempre pongo la anécdota de mi abuela, que en paz descanse, cuando metía un vaso de leche en el microondas y salía la leche caliente. Y la mujer alucinaba, porque no se explicaba cómo eso podía ser. Entonces, claro, gente que... Tú imagínate una persona mayor que de repente tuviera que ver cosas... No es que no las hayan visto en películas, que no las han soñado, que jamás se las han imaginado, ni que pudieran existir por lo más remoto. Es decir, yo creo que esa gente lo iba a pasar muy mal, porque el tener que encajar esa nueva realidad como tu realidad, tiene que ser duro, ¿eh? Yo probablemente, y mira que soy una persona que creo en ello, sé que va a suceder, yo estoy seguro que a mí me iba a costar también. Es decir, no sé, yo creo que sería muy duro para mucha gente. Pero luego también yo creo que estaría el caso contrario. Gente que experimenta una explosión de conciencia, por así decirlo, y que sentirían pues que su vida a lo mejor a partir de ese momento tiene otro sentido, o que su misión en este mundo ha cambiado para bien. A lo mejor gente depresiva o gente con problemas psicológicos, llegados a este punto, pues igual ven o sienten una revelación a nivel de conciencia. Yo creo que no tengo ninguna de las cosas que has mencionado, pero yo sí que me gustaría que pasara, y yo me sentiría más plena que lo que soy ahora como un ser humano común. Sí, pero ¿cómo explicar esto? Una cosa es lo que yo sé, es decir, yo pienso como tú, pero yo no sé cómo voy a reaccionar si eso pasa. O sea, quiero decir, aquí sentados estamos a gusto, estamos bien. Todos los que nos escucháis en este momento, pues estáis trabajando, de camino al coche, en el gimnasio, en casa, en la cama, y a lo mejor estáis pensando, joder, pues es que a mí esto me gustaría que sucediera, pero es que ninguno de nosotros sabemos cómo nuestra mente va a reaccionar a ello. Es que es un punto de aparte de nuestra vida. Claro, pero es algo que tú no controlas, pero, claro, es un punto de aparte, no es un punto final, porque realmente esa gente no sabemos a la que viene, esa gente, esos seres. Sí, bueno. No sabemos a lo que vienen. Depende de lo que vengan, será un punto y seguido, un punto aparte. Yo creo que siempre va a ser un punto aparte, pero un punto final no lo sabemos. Entonces, sí, claro, pero igual es un punto final, porque vienen y nos comen. Sí, pero hay que tener en cuenta otras especies. Que nuestro cerebro, yo creo que está programado así. Entonces, cuando tenemos un sistema de creencias muy arraigado sobre algo, muchas veces para nuestra mente es más sencillo negar la evidencia, aunque sea algo que tienes delante, que aceptar que tu entendimiento, que tu capacidad de comprensión se ha quedado pequeña, y que a lo mejor no aceptas que existen otras formas de pensamiento que llegan mucho más allá de las fronteras de la tuya, como pueden ser, por ejemplo, las inteligencias artificiales, las inteligencias extraterrestres, que es lo que hemos dicho antes, que no hablamos de a lo mejor seres físicos
sino de inteligencias artificiales extraterrestres como primer nexo de unión. No lo sabemos, es decir, es algo que no tenemos claro. Vamos a contar una cosa que sucedió un 9 de marzo de 2016, que por una parte destrozó todo un sistema de conocimiento humano acumulado durante miles de años, que es una anécdota muy interesante, y que debido a esto se produjo lo que vamos a llamar, antes hemos hablado del shock ontológico, pues a esto lo vamos a llamar un mini shock ontológico en una comunidad de muchos miles de personas. Bueno, esta historia trata sobre un juego de estrategia de origen chino que se llama Go. El Go es un juego que se originó hace más de 2500 años y fue considerado una de las 4 artes esenciales de la antigüedad china. Y para que nos hagamos una idea, los textos más antiguos que hablan de Go son las Analectas de Confucio. Se juega en un tablero de 19 por 19 líneas en el que 2 jugadores se turnan para colocar piedras blancas y negras, y el objetivo es dominar la mayor parte de territorio posible rodeando zonas del tablero y capturando las piedras del rival. Para que nos hagamos una idea de la complejidad de este juego, si el ajedrez, por ejemplo, tiene un número de combinaciones posibles de 10 elevado a 40, las del Go son de 10 elevado a 170. Eso es un 1 seguido de 170 ceros. Es decir, que el Go tiene 10 elevado a 130 veces más combinaciones que el ajedrez, lo que nos da una idea de la profundidad estratégica que tiene este juego. Sí, vamos que, es decir, claro, es un no juego, podemos comprender cómo opera esa... Claro, es un juego milenario y es un juego que pues eso, o sea, requiere de un conocimiento, ya no el que tú puedes adquirir en tus años de vida, sino el adquirido por parte de tus antepasados de muchas generaciones. Bueno, explicado un poco esto, vamos a presentar a Lee Sedol, quien ha sido considerado el mejor jugador de Go de la actualidad. Mucha gente le comparaba por Messi, por el símil futbolístico. Para mucha gente también el mejor jugador de la historia o uno de los mejores, ¿vale? Bueno, Lee Sedol se enfrentó a AlphaGo, que era la inteligencia artificial de Google en 2016. Jugaron 5 partidas. Yo recuerdo las partidas que se jugaron de ajedrez entre... No sé qué jugador era. No, pero no sé si fue... No sé qué jugador fue con una inteligencia artificial también hace algunos años. Hablaba de... Como pensaba que hablaba de ajedrecistas. Sí, bueno, de ajedrez, porque el ajedrez... Sí, bueno, pero de 2 humanos, vamos. Sí. Bueno, jugó con AlphaGo de Google. Era Carpot y Kasparov. Esto es. Bueno, jugaron 5 partidas y Lee Sedol solo fue capaz de ganar una de las 5. Y aún así, con todo y con esto, ha sido el único humano capaz de poder ganar a la máquina. Todas estas partidas fueron retransmitidas en todo el planeta, es decir, hubo una expectación máxima porque hablamos del ajedrez. El ajedrez fue muy sencillo de controlar por los ordenadores. El Go, pues como hablamos de esta complejidad estratégica, este gran número de combinaciones de movimientos, había personas que tenían dudas acerca de la eficacia de la máquina de Google ante una partida de Go. Depende de la evolucionada que estuviera la inteligencia artificial en esos momentos. Hablamos de 2016, por hace eso, casi 9 años. Por eso, ¿vale? Pues estaba muy bien. Bueno, pues en una de las partidas, al llegar al movimiento 37, era el turno de la inteligencia artificial. 와, 정말
That's a very surprising move. I thought it was a mistake. When I see this move, for me it's just the big shock. What? Normally human will never play this one because it's bad. The professional commentators almost unanimously said that not a single human player would have chosen move 37. Y esta hizo un movimiento que fue considerado una equivocación por parte del 100% de la comunidad de Go. Hablamos de analistas, hablamos de jugadores profesionales, informáticos, comentaristas de Go. Todos, sin excepción, coincidían en que ese movimiento 37 había sido un fallo de la máquina y que era una jugada que no tenía sentido ninguno. De hecho, hemos visto muchos vídeos de reacciones, como lo que acabáis de escuchar antes. Las caras de la gente eran un poema, porque la inteligencia artificial coloca la piedra en un lugar en el que ningún humano la hubiera colocado. De hecho, en el vídeo se ve como Lee Sedol, antes del movimiento de la máquina, sale a tomar un descanso, sale a fumar. Cuando vuelve, la cara... Además, el Lee Sedol es un tío bastante expresivo. Cuando se sienta y mira la jugada, pone una cara... No entiende nada. Si la media de pensamiento de Lee Sedol entre movimientos es entre 1 y 2 minutos, se tira casi 15 minutos pensando. Sí, como que después de esa jugada. Con sorpresa, ¿no? Completamente descolocado. ¿Cómo puede ser? Muchos movimientos después, dentro de esa misma partida, se demostró que esa jugada fue clave para la victoria de AlphaGo. O sea, lo que no entendía nadie, pues al final se acabó demostrando. Una inteligencia artificial puede desarrollar un montón de combinaciones. De combinaciones matemáticas. Por lo tanto, yo me creo que claro, pueda... pero has dado en el clavo. Claro. O sea, la clave no es la cantidad de combinaciones matemáticas, sino en este caso fue la creatividad que tuvo la máquina a la hora de jugar. Y es que tiempo después, esa jugada que desafiaba miles de años de lógica humana fue definida como un movimiento creativo y precioso, como si fuera un rayo cayendo en mitad de un cielo despejado, y demostró que una inteligencia no humana podía crear belleza y estrategia más allá del pensamiento humano. Muchos vieron en ese momento el fin de la supremacía humana, pero nosotros además vemos una pista sobre cómo podría pensar una inteligencia alienígena, de formas impredecibles, incomprensibles, pero perfectas. Por primera vez, la humanidad entendió que existe otra forma de pensar, ajena a la nuestra, y quizás, cuando el contacto con otros mundos suceda, nuestro mayor reto sea entender que no estamos preparados para entender. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Es interesante.
Bueno, yo lo digo porque, oye, yo creo que sí, ¿no? Vamos. Bueno. Si alguien piensa lo contrario, que nos lo diga también, que somos muy humildes, nosotros todas las opiniones y todo. Si os ha parecido interesante, pues nos podéis dejar un like y un comentario. Si no os ha parecido interesante, con el like nos conformamos. Si es un rollo, pues de decirlo, yo qué sé, pues proponer temas también vosotros. Venga, un like. Siempre pedimos cosas, pues un like estaría muy bien. Bueno, simplemente. Es verdad que estamos un poco en estos días. Teníamos que haber subido podcast antes, pero no nos ha sido posible. Yo, como dice un amigo, un like que es gratis. Claro, favor. Danos like, que son gratis. Bueno, seguramente que alguien que nos escuche entiende la referencia. Sí, bueno. Espero que sí. Vale, pues como decimos, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Tenemos pendiente, no sabemos si en el siguiente podcast o en el siguiente, pero pronto tenemos pendiente subir un par de vídeos a YouTube sobre algo de lo que hablamos en nuestro podcast hace ya algunos años. Tenemos un podcast que se titula OVNIs sobre Benidorm, el influjo del Puig Campana, y tenemos algo que mostraros, pero no hemos querido hacerlo ahora porque no tenemos yo solamente tiempo. Yo si no hablo ahora, pues voy a reventar, o sea, decir, yo he visto algo ya que, vamos, os aseguro que no es una invención y que yo he visto, algo muy claro, que no era humano, y no me refiero a un ser, sino a un ente biológico. No sabemos qué es. No es un ovni, como usualmente decimos, que es un platillo volante, no, es un ente y se ve claramente. Y nosotros cuando hicimos el podcast de Benidorm, lo hicimos por algo, es decir, no lo hicimos porque sí, sino porque ya entonces teníamos ciertas referencias, alguna grabación de cosas que pasaban por esta zona. Ahora estamos aquí. Pero no es igual, porque una cosa es verlo por tus propios ojos y otra cosa que te cuenten. Años después vamos a tener que repetir ese podcast, pero esta vez vamos a poder adjuntar material gráfico y os lo vamos a mostrar para que opinéis y pero no sabemos si va a ser en el siguiente podcast, si va a ser en el próximo, pero pues bueno, que pronto. Lo vamos yo a hacer. Estoy deseando ya enseñarlo a la gente, sinceramente. Vamos a intentar que sea pronto, eso está claro. Como siempre decimos, pues para toda la gente que estéis pasando un ratito un poquito complicado, pues deciros que mucho ánimo, que nunca llueve eternamente y que nosotros, si podemos estar aquí y acompañaros un ratito, sí, entreteneros pues un poco y olvidar pues la rutina diaria y todo el mal rollo que podáis, que es difícil, pero bueno, en un ratito es así, pues estamos juntos todos y nos animamos. Sí, os entretenemos y nos entretenemos nosotros también, la verdad, que mientras hacemos esto pues no pensamos en otras cosas también. Así que os mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestros comentarios tan cariñosos algunos, que la verdad es que no sabemos ni qué deciros ya, porque bueno. Un abrazo para todos esos comentarios, que sois tan buena gente, que se os ve que sois buena gente y nos gusta que nos escuche gente así. O sea, gracias por estar de nuestro lado, porque sois majos, majísimos. Un abrazo. Un abrazo.